Vamos a abrir la palabra, hermanos, a Segunda de Pedro, capítulo 1. Estamos, hermanos, viendo el tema que tenemos de parte de Dios un llamamiento a desarrollar un fuerte carácter cristiano. Aleluya. Eso qué tan importante, hermanos, es desarrollar este carácter cristiano en este tiempo que estamos viviendo. Siempre ha sido importante. Tenemos la palabra de Dios en nuestras manos desde hace 2000 años y el mensaje no ha cambiado. El Señor nos sigue insistiendo en su palabra. El Señor sigue dándonos la oportunidad de abrir su palabra, leerla, escucharla, comentarla, y la inspiración de Dios sigue siendo de bendición para nosotros. 2000 años después, bendito sea Dios por su palabra. De ahí que valoramos tanto, hermanos, la clase de esta mañana, al entender que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cómo quisiera, créanme, hermanos, que el Espíritu Santo hablara a cada uno de nosotros que estamos aquí esta mañana para comprender eso? Entender, hermanos, simplemente entender que la oportunidad que tenemos de tener el libro sagrado en nuestra mano nos hace, comprender esto. No tengo en mis manos el libro de Don Quijote de la Mancha. ¿Saben ustedes que es uno de los libros más leídos y más vendidos en el mundo? Y hay otros bestsellers y hay otros libros famosísimos. Pero cuando hablamos de la palabra de Dios, hermanos, o cuando hablamos de la Biblia, cuando hablamos de las sagradas escrituras, esto es lo que tenemos que valorar y dejar que el Espíritu Santo penetre esas palabras en lo profundo de nuestro corazón. Tenemos la inspiración de Dios, la palabra de Dios. ¿Cómo quisiera que el Espíritu Santo pusiera esas palabras en nuestra mente y en nuestro corazón para valorar y decir, no es cualquier libro, no es simplemente una colección de libros, es la inspiración de Dios? Y ya de ahí, hermanos, como se comentaba en la escuela dominical, tenemos dirección para todas las áreas de nuestra vida. Es increíble ver que personas que conocen la palabra de Dios o que deberían conocer la palabra de Dios sufren de más. Porque quieren. Porque tenemos la instrucción de Dios, tenemos el manual de Dios para guiarnos. Desgraciadamente siempre nos guiamos por nuestro raciocinio, por nuestra necedad muchas veces. Y cuando Dios nos está diciendo no, 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 nosotros nos empeñamos a sí, 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 y al rato a sufrir, a sufrir, a sufrir y a llorar, porque menospreciamos el consejo de Dios. Como hijos, hermanos, tenemos el consejo de nuestros padres y siempre, hermanos, siempre el consejo de nuestros padres va a ser más sabio que nuestras decisiones. Simplemente porque nuestros padres tienen el doble de vida más que nosotros. Tienen el doble de experiencia más que nosotros. Y desde niños nuestros padres nos instruyen, a veces nos disciplinan. Pobrecitos de aquellos que no fueron disciplinados y que no han sido disciplinados, pobrecitos, porque no tienen amor. La Biblia dice que el padre al hijo que ama lo corrige. Ese es el consejo de las escrituras. Cuando no hay corrección es porque no hay amor y porque los dejan hacer lo que sean y se sufren mucho más de lo que se debiera sufrir. Pero nuestros padres nos están insistiendo, no hagas eso, no digas eso, no te comportes así. Y los hijos sufren más. Y de paso los papás. ¿Por qué? Por rechazar el consejo de nuestros padres. Lo mismo nos pasa en la vida cristiana, por rechazar el consejo de Dios. La clásica reprensión de los hijos, ¿no? De los padres hacia los hijos cuando el niño está jugando con el gato. Es un clásico ese. Y el niño jálele la cola al gato. Y la mamá y el papá dijo, no le jales la cola al gato, te va a rasguñar. Y el chamaco jálele, hijo, no le jales la cola al gato. Finalmente el gato reacciona, se voltea y le da un arañazo y lo deja sangrando. ¡Y mamá!
Y uno como papá sufre el dolor de sus hijos, ¿sí o no? Yo no sé si a ustedes les pasó o les han pasado, pero cuando yo llegué a disciplinar a mis hijos, sí les golpeaba, hermanos, sí les disciplinaba con cinturón, pero yo tenía que llorar con ellos, no podía soportarlo. Y yo les decía a mis hijos, tu dolor es mi dolor. Yo no quiero causarte dolor, hijo. Yo sé que al disciplinarte yo te causo dolor. Yo no quiero que sufras, yo no quiero lastimarte. Por eso yo lloro, porque me duele tu dolor. Yo siempre que discipliné a mis hijos los abracé y lloré con ellos, hermanos. Porque ¿a qué padre le gusta ver a sus hijos sufrir? ¿Verdad? Igual, hermanos, Dios no quiere que suframos, pero no valorar la palabra de Dios nos lleva a sufrir más de lo que debiéramos sufrir. Dijéramos, es que soy ignorante de lo que Dios dice. Bueno, eso no nos libra del sufrimiento, pero pues somos ignorantes. Pero cuando tenemos la oportunidad de tener la Biblia, la palabra de Dios en nuestra mano, qué terrible, ¿verdad? Y entonces, hermanos, digo todo esto para repetir el tema que estamos tratando ya de 2-3 semanas atrás. Tenemos de parte de Dios en las Sagradas Escrituras un llamamiento para desarrollar un fuerte carácter cristiano, porque el mundo se está viendo cada vez más envuelto en desasosiego y en turbulencia. Hace 15 días estábamos en Guerrero Negro, sí, más o menos 15 días, ¿verdad? Celebrando una boda. Y hermanos, me sorprendió tanto, escuché tanto este comentario, fíjense, y ayer lo referí también. Ayer estaba en otra boda en Tijuana, pero empezó en Guerrero Negro y decían muchas veces, esto que estamos viendo ahorita, a una mujer vestida de blanco y a un hombre que se tomó el tiempo para pedir a su novia, que pusieron un tiempo para casarse, para celebrar este evento, y dice, ya no es común, ya no se ve en este tiempo. Ya en este tiempo es más común las sorpresas, y la sorpresa más dolorosa para la familia es, me tengo que casar. Ya no se ve el ritual de pedir a la novia, de llevarla de blanco al altar y de irse de luna de miel. Escuché tanto eso hace 15 días. Y ayer volví a escucharlo otra vez. Ahí estaba una señorita de 42 años uniendo su vida con un hombre. Así es que tienen esperanza, hermanas. Digo, hay de paso, ¿no? 42 años la muchacha. Pero yo recuerdo, nosotros conocemos a esa muchacha así bien de hace unos 12 años para acá. Y decía, Dios tiene el hombre para mí. Y nosotros decíamos, fíjense, en nuestra incredulidad, sí, hombre, sí, Claudita, Dios tiene tu hombre. Y hace 4 meses me habló por teléfono y dice, pastor, ¿me casa? ¿Cómo? ¿En serio? Sí, dice, ya soy pedida y dada. Y nos casamos, y se llegó la fecha. Y qué honor para sus padres, hermanos, que esta muchachita se haya guardado para el que ahora es su esposo. Y el comentario es, esto ya casi no se ve. ¿Por qué? ¿Por qué ya casi no se ve eso? ¿Será que es más fuerte, hermanos, la influencia del mundo que lo que enseña la palabra de Dios? Y en muchos casos tenemos que decir sí. Tenemos que decir sí, tristemente. Por eso, hermanos, es que estoy insistiendo en esta enseñanza que comencé hace ya unas semanitas con este tema, un fuerte llamado del Señor para desarrollar un carácter cristiano. Entonces ya estudiamos, hermanos, segunda de Pedro capítulo 1 dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo,
a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Ahí están a quienes está dirigida la carta. Hablamos de la gracia y la paz, y la semana pasada yo hacía recuento de esto, vamos, de la bendición que es vivir disfrutando de la paz de Cristo, aún en medio de tanto desasosiego, ¿verdad? Porque esa paz nos es multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada estudiamos, hermanos, de los llamados que tenemos en los escritos del apóstol Pedro, como dice el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. En el versículo 4 hay dos enseñanzas muy poderosas. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas, esta es una palabra interesante, número 2, y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Por medio de estas cosas, dice la versión Dios habla hoy, versículo 4, por medio de estas cosas nos ha dado sus promesas, que son muy grandes y de mucho valor, para que por ellas lleguen ustedes a tener parte de la naturaleza de Dios y escapen de la corrupción que los malos deseos han traído al mundo. Debemos observar, hermanos, en los escritos del apóstol Pedro, aprender esto, de lo precioso que Dios tiene para nosotros. ¿Saben ustedes que Dios tiene cosas preciosas para nosotros? Lo dice su palabra. Tiene cosas preciosas que nosotros debemos de valorar cada día. Leer la escritura, hermanos, debe ser una pasión, porque pueden preguntarle a los pastores Jiménez por su trayectoria en la vida y como pastores. Nuestra trayectoria de mi esposa y yo como seres humanos y como pastores, más de 40 años leyendo la Biblia, y yo puedo decirles, no lo entiendo todo. No lo sé todo. Todavía, hermanos, me sorprendo cuando estoy leyendo las escrituras y alguien me enseñó en algún momento, yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero yo le transmito esta idea, este consejo. Cuando Dios nos habla en su palabra, como que cuando estamos leyendo, las palabras como que resaltan cuando uno está leyendo. Y luego uno dice, ay, ¿qué dice? ¿Qué dice aquí? A ver, y uno lo vuelve a leer. No me había dado cuenta de eso. No le había puesto atención. Pero qué precioso es esto. Entonces uno ya aprende técnicas, y yo acostumbro leer con una libreta ahí a un lado y una pluma, y como no quiero enfocarme en eso que resaltó, tomo nota y continúo con mi lectura. Y ya cuando termino mi lectura, hago mi devocional, entonces veo un tiempecito libre, entonces sí voy a ver qué anoté. A ver, ¿por qué está diciendo esto? Y hermanos, yo digo, he pasado por este pasaje tantas veces y ahora hay algo nuevo. Hermano, son las delicias de la palabra de Dios. Las cosas preciosas, hermanos, que encontramos y que debemos darle valor. Por ejemplo, miren, Primera de Pedro, vamos a estar en Pedro para ver estas cosas preciosas. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3. Fíjense, hermanos, que nuestro creer en Dios, nuestro creer en Cristo no es cualquier cosa,
Tenemos que tener eso bien consciente y de mucho valor. Dice 1 de Pedro 1, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Lea conmigo el verso 7. Dice, ¿todos? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en que creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Qué es aquí, hermanos, lo que tenemos precioso? ¿Qué es? Vamos a leer el versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, ¿qué es precioso para nosotros? Nuestra fe. Hermanos, creer en Dios no es cualquier cosa, es lo más precioso que podemos tener. Aquí tenemos toda una descripción de la vida eterna, la seguridad de la vida eterna en Cristo Jesús, con Cristo Jesús. Y nuestra fe es tan preciosa, hermanos, y tenemos una advertencia, dice el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis ahora, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe que es mucho más preciosa que el oro. ¿Les gustan a ustedes las alhajas de oro, hermanos? ¿Sí les gustan las alhajas de oro? ¿No? Hay quienes tienen distinción y dicen, yo quiero de oro. Y alguien les ofrece, pues la de plata se ve bonita. Y yo ya soy un poquito más práctico con mi esposa de un tiempo para acá. Y le dije, mira qué bonito están haciendo los anillos, las argollas de acero inoxidable. ¿Saben que hay joyerías de alto nivel en Guadalajara que manejan puro acero inoxidable? Y le dije a mi esposa, mira, yo te recomiendo esa. Claro, porque vamos a una joyería de oro, unas argollas de 10, 15 mil pesos. Vamos a las de plata de 3, 4 mil pesos. Y vamos a las de acero inoxidable de 60 o 80 pesos. Le digo, estas están bien bonitas, les digo. Y luego están bien acabaditas. Y luego para no despertar codicia, le digo, esta no causa tentación, no te las roban en la calle. Pero ¿saben qué? El oro, hermanos, es bien interesante ver trabajar el oro. Porque tenemos un amigo que tenía su crisol, un crisolito así, tenía el fuego abajo. Y mi esposa y yo tuvimos una experiencia hace algunos años, cuando cumplimos 15 años de casados. Nos quitamos nuestras argollas y se las dimos a nuestro amigo y las puso en el crisol. Le digo, desbarátalas, agrégale un poquito más de oro y haznos otras de mejor calidad. Y nosotros tenemos unas argollas de 14 quilates, eso fue lo que nos regalaron. Y me dice mi amigo, ¿sabes que no son de 14 quilates? Te lo puedo comprobar. Y dice, las checamos, sí. Y yo vi cuando prendió el crisol y que pone mis argollas ahí y las vi hacerse líquido. Fue pasada por el fuego
se desintegraron. Sacó una barrita de oro, le raspa, le pone un ácido y dice, tienes argollas de 7 quilates. Digo, me robaron. Y le digo, ¿puedes hacerme unas de 14? Y entonces él hizo aleación de metales y pasó el oro por fuego. Precioso el oro para hacer unas argollas de mejor calidad. El oro es probado, aunque es metal precioso. Hermanos, pese a todo ese proceso, hermanos, nuestra fe es mucho más preciosa porque tiene el valor de la vida eterna. Y aunque tengamos que pasar por alguna prueba, aunque tengamos que pasar por el crisol de la vida, no es para destruirnos, no es para matarnos, es para salir adelante en medio de las pruebas, porque nuestra fe que es probada, hermanos, nuestra fe tiene que ser probada, no es una opción. No, hermanos, no es nada más de venir a la iglesia, a levantar nuestras manos y decirle, yo te amo, Señor, de veras, Señor, yo te amo con todo mi corazón. Y luego que Dios diga, ¿de veras me amas? Y luego, a ver, déjame probarte a ver si me amas. Y viene una prueba. Y cuando viene la prueba, hermanos, bajamos las manos, bajamos la guardia. Y ahí es donde respondemos, Señor, yo te sigo amando. O decimos, no tiene caso. Cuando más quiero amar a Dios, cuando más quiero servir a Dios, más mal me va. Me meto en más problemas, me meto en más dificultades. Cuando tomo la decisión de orar, vienen más problemas. Cuando tomo la decisión de leer la Biblia, vienen más dificultades. Cuando tomo la decisión de portarme bien en casa, de portarme bien con mi familia, vienen más pruebas. No vale la pena. Entonces dice Dios, no pasaste la prueba. Así es como funciona. Así es como funciona la vida. Y entonces aprendemos en el transcurso de la vida, hermanos, por los sagrados escritos de la palabra de Dios, que nuestra fe tiene que ser probada porque tenemos una fe mucho más preciosa que el oro. Entendamos eso, hermanos. Es mucho más preciosa que cualquier metal de cualquier valor aquí en la tierra, porque nuestra fe representa la vida eterna. Por esa razón es mucho más preciosa que cualquier otra cosa. Y no tenemos que restarle valor. Eso debemos ser bien conscientes de eso, hermanos. No es que tengo fe en el Señor ahora y mañana no. Hoy sí tengo ganas y mañana no. Hoy sí quiero y mañana no. No, nuestra fe tiene que ser constantes porque de ahí depende la vida eterna. Gloria a Dios. ¿Cómo es que llegó esto a nosotros? Bueno, primera de Pedro capítulo 1 versículo 18. Miren, hermanos, lo que costó. Y veamos aquí qué es precioso para nosotros, ¿ok? Primera de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué es precioso para nosotros, hermanos? ¿Qué? La sangre de Cristo. Es lo más precioso que podemos tener, hermanos. La sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Nuestra salvación es gratis, hermanos. Amén. Pero no es barata. Costó la sangre de Cristo. Y la Biblia dice que la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado, porque es preciosa la sangre de Cristo. En el capítulo 1, primera de Pedro capítulo 2, versículo 2, hablando de la misma persona, no de la sangre, no de la fe, sino de la misma persona, dice, Primera de Pedro 2:6, por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él
no será avergonzado. ¿De quién está hablando aquí? Cristo, hermanos, es lo más precioso que podemos tener. Es la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él, aleluya, qué maravilla, hermanos, de la Escritura. Dice, no será avergonzado. Eso fue profetizado 700, 800 años antes de que el apóstol Pedro escribiera, porque esto lo escribió el profeta Isaías. En Isaías capítulo 28 versículo 16, y el apóstol Pedro hace repetición de eso diciendo, Cristo es lo más precioso como principal piedra del fundamento de nuestra fe. Cristo es lo más precioso que podemos tener. Y volviendo al pasaje que estamos estudiando en 2 de Pedro 1, versículo 3 y 4, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué es precioso para nosotros en Cristo? Sus promesas. Y aquí, hermanos, nos metemos en un buen problema. ¿Cuántas promesas del Señor conoce usted de las Escrituras? Dicen, hermanos, los que se han dado a la tarea, que tenemos un poquito más de 30,000 promesas en su palabra para nosotros. 30,000. Entonces, vamos a ver algunas de estas preciosas promesas que se relacionan con la vida de santidad que Dios pide de cada uno de nosotros. Y que definitivamente nos ayudan, estas promesas nos ayudan a desarrollar un carácter fuerte cristiano. Para eso están sus promesas, para ayudarnos a desarrollar eso. ¿Ok? En primer lugar, miren, hermanos, esto debe ser bien consciente de nuestro diario vivir. Romanos capítulo 6, versículo 14. Hermanos, tenemos como promesa de Dios que somos libres, hermanos, del dominio del pecado. Escuchen esto, hermanos. Somos libres del dominio del pecado. Y dice 6:14 de Romanos, porque el pecado no se enseñoreará más, o no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Una vez que hemos venido a Cristo, hermanos, que hemos pedido perdón a Dios por nuestros pecados, aprendemos en la palabra de Dios que tenemos una lucha todos los días, una lucha constante. Se ha ilustrado esto como dentro de nosotros un perro blanco y un perro negro peleando todo el tiempo. Yo les pregunto, fíjense bien, y piensen su respuesta antes de dármela. Entre una pelea fuerte, hermanos, entre un perro blanco y un perro negro, ¿quién gana? ¿Quién gana, Bocho? El negro. A mí me gustan los perros negros. ¿Quién gana, hermanos? En una lucha feroz entre un perro blanco y un perro negro. Siempre nos vamos con el color, ¿verdad? Pero es cierto, gana el que esté mejor alimentado. El perro blanco y el perro negro representan las naturalezas que hay dentro de nosotros peleando todo el tiempo. Tenemos una negra naturaleza heredada por el pecado, que nosotros cuando lo entendemos renunciamos a ello, venimos a Cristo.
Él perdona nuestros pecados, pero esa naturaleza sigue estando en nosotros. Y cada mañana, hermanos, nos vamos a levantar con esa vieja naturaleza queriéndonos jalar hacia el mal. Pero por la sangre de Cristo y el perdón de nuestros pecados, nosotros tenemos una motivación extra impulsada por el Espíritu Santo. Y entonces nosotros tomamos la decisión: ¿me alimento de las cosas de Dios o alimento mi naturaleza pecaminosa? Y ahí está la decisión, hermanos. Y estamos luchando cada mañana, y estamos luchando cada tarde, y estamos luchando cada noche. Y esto sucede todos los días. Y una promesa que tenemos en la palabra de Dios es que no estamos solos en esta lucha. Dios proveyó para nosotros la fuerza del Espíritu Santo para poder vencer toda tentación y toda lucha y toda dificultad. Y ya no, entonces el pecado, ese pecado que nos quiere llevar a hacer lo malo. Las cosas que nos gustan, hermanos, las cosas que deleitan a nuestra carne. Vamos a poder decir con toda convicción y seguridad: no lo quiero hacer porque no quiero ofender a mi Dios. No lo puedo hacer. Este pecado no va a tomar control de mi vida. Tengo una promesa de Dios que el pecado no se enseñoreará de mí, porque ya no estoy bajo esa ley, ahora estoy bajo la gracia de Cristo. Es una promesa de Dios en su palabra. Antes de que existiera este escrito, hermanos, tenemos la historia de José, cuando fue vendido a Egipto. ¿Recuerdan esa historia? Y fue contratado como trabajador en la casa de Potifar. ¿Recuerdan esa historia? Me prometí ya no predicar de esta manera diciendo recuerdan esto, porque yo doy por hecho que ustedes recuerdan, pero hay personas que no han leído la Biblia y me van a decir: ¿cómo quieres que recuerde lo que no he leído? Entonces perdónenme por decirlo así, pero no lo voy a leer para abreviar tiempo. Pero está la historia en la Biblia, hermanos, donde dice la palabra de Dios que la mujer se le acercó a José, una señora bien grosera. Y le decía a la mujer a José: ven, acuéstate conmigo. Y José, no había nadie en la casa. Y la respuesta es la que me encanta, hermanos. Ahí por el capítulo 39, 40, 41 de Génesis. José le dice a la mujer: no, porque no quiero ofender a mi Dios. En primer lugar, no puedo ceder a esta tentación porque no quiero ofender a mi Dios, número uno. Y número dos, porque no puedo fallarle la confianza de mi patrón. Él tiene toda su confianza en mí. Él me ha dado dominio sobre todo. Solamente en el trono Él es el jefe, pero yo puedo tomar todas las decisiones que yo quiera. No quiero defraudar la confianza de mi patrón. Por lo tanto, señora, no. Y se echa a correr, y esa escapada le costó la cárcel. Por decir no a ese impulso de la naturaleza pecaminosa. Hermanos, eso lo enfrentamos nosotros todos los días, pero tenemos la promesa de Dios y de ahí es donde debemos agarrarnos. No, el pecado no va a gobernar más nuestra vida. Ya no estamos bajo la ley. Por la gracia de Dios tenemos la victoria en Cristo Jesús. Es una promesa maravillosa de su palabra. Amén. Tenemos, hermanos, la gracia suficiente. Mire, este pasaje es bien interesante. Segundo a los Corintios capítulo 12, versículo 7 dice, está hablando de una, les pongo en contexto, hermanos, de una experiencia que tuvo el apóstol Pablo. Y Pablo comienza este relato diciendo: yo conozco a un hombre que fue hasta el tercer cielo. Una experiencia gloriosa para ese hombre. Dice: si fue en el espíritu o en la carne no lo sé, pero yo conozco a ese hombre. Y estaba hablando de él mismo, de esa experiencia que tuvo de haber ido hasta el mismo trono de Dios. Y dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. O sea, él pudo haber presumido de eso. Dice: pero para que no se me subiera mucho,
me fue dado un aguijón en mi carne. Bien interesante, hermanos. Dios lo permitió, dice, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Y aquí está su petición de él. Y dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y el verso 9 es el de la enseñanza, hermanos. Yo le he pedido al Señor 3 veces que quite de mí esto que me está pasando. Y me ha dicho el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermanos, tenemos la promesa de Dios de tener la gracia suficiente de Dios para vencer toda clase de tentación, incluyendo el orgullo, la vanagloria o ceder a los apetitos de la carne. En este caso, hermanos, la gracia se puede traducir como el poder de Dios para vencer la tentación. Dios nos ha otorgado, esa es una promesa de Dios, de tener la gracia suficiente para poder decir no. Mientras estaba recordando mis notas, hermanos, tuvimos una experiencia en estos días que a mí en lo particular me bendijo mucho, muchísimo me bendijo. Lo voy a decir, no para que se enaltezca ni mucho menos, pero me bendijo mucho. Estábamos desayunando y llegó un amigo y le dijimos, siéntate, cómete una gordita con nosotros. Y dice, no. Ándale, cómete una. No, dices que no puedo, yo hice una promesa. Cómetela, pues viene aquí entre nosotros con un cafecito. No, dice, no puedo. Y luego dijo, bueno, no. Y ver esa decisión, hermanos, me hizo pensar en ese momento. Cuando tomamos la decisión y nos fortalecemos en Cristo, podemos decir no a cualquier tentación que se nos presente. Espero que me comprendan ese testimonio. Porque yo cuando estaba viendo esa decisión y luego finalmente dijo, hermanos, es que debemos de ser que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Hermanos, eso clavó en mi corazón. Y me causó personalmente como pastor una satisfacción de decir, está creciendo. Pero qué maravilla es encontrarse con esa decisión, hermanos. Y como cristianos, hermanos, tenemos la gracia de Dios para decir, no, esa es promesa maravillosa de Dios, hermanos. El que no se atreve a decir no a las tentaciones y a los apetitos de la carne y a las invitaciones que el mundo ofrece, le hace falta crecer. Y tenemos que desarrollar ese fuerte carácter cristiano para tener el valor de decir no. Y como en el caso de José, nos bendice tanto ese pasaje en la Escritura cuando lo leemos poniéndole atención y decir, yo no puedo ceder porque no quiero ofender a mi Dios. Eso es lo más importante. Y alguien puede decir en ese momento, ¿dónde está Dios? Aquí nadie te ve. ¿Estás solo tú? ¿Estás sola la señora? Total, complácela. Pero la convicción de la santidad de Dios, hermanos, de la limpieza de Dios, de la pureza de Dios, nos hace decir, no puedo ofender a mi Dios. No puedo decir eso porque ofendo a Dios. No puedo actuar de esa manera porque ofendo a Dios. ¿Me explico? Y Dios nos da la gracia, hermanos, para poder decir no. Bueno, si de pura casualidad, hermanos, o sea, la puerta no se cierra porque si por alguna razón caemos alguna flaqueza, digo, no es lo que deberíamos hacer, pero tenemos esa alternativa. Es venir a Cristo en ese mismo momento para pedir perdón. Y Él es suficiente para perdonarnos en ese mismo momento. Y también, hermanos,
tenemos la promesa de Dios. Miren, esta promesa está bien interesante. Santiago capítulo 4, versículo 7, que tiene dos actitudes nuestras. ¿Ok? Dice Santiago capítulo 4, 7, que tenemos la victoria sobre el diablo. Así es que no le echemos la culpa de todo al diablo, porque el Señor nos da la promesa de tener la victoria sobre él. Santiago 4, 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué? Huirá de vosotros. Pero aquí hay dos acciones que tenemos que hacer nosotros. ¿Qué cuáles son? La primera, someternos a Dios. Ahora, ¿cómo nos sometemos a Dios, hermanos, si no lo conocemos? Tenemos que conocerlo, Dios. Y volvemos otra vez a lo mismo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y aquí nos dice cómo someternos a Dios. Eso es lo primero que tenemos que hacer, someternos a Dios. Y en segundo lugar, hermanos, el diablo va a estar atacando, pero nosotros lo vamos a resistir. Y él tiene que huir de nosotros. Nosotros no tenemos por qué huir. Él es el que tiene que huir, porque mayor es el que está en nosotros que el que en el mundo está. Y podríamos hablar ahorita de otras 20 promesas. No le llego ni a las 100, mucho menos a las 1000, mucho menos a las 32,000 promesas. Pero el punto es este: tenemos preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguen a ser participantes de la naturaleza divina. Aleluya. Una vez que hemos tomado la decisión de huir de la corrupción, del pecado, de la maldad que hay en el mundo. Todo esto, hermanos, nos lleva a desarrollar un fuerte y firme carácter cristiano. No uno más o menos. Un carácter cristiano más o menos, hermanos, raya en la mediocridad. No sirve para nada. Es como la obediencia a medias es igual a desobediencia. La vida cristiana a medias es igual a no vida cristiana. No se desarrolla ese carácter fuerte que Dios está esperando de nosotros. Dios tenga misericordia de nosotros y nos lleve a que nos metamos a conocer las preciosas y grandísimas promesas y lo maravilloso que es, hermanos, el Señor para nosotros, los hijos de Dios. Amén. Y tenemos más enseñanzas de 2 de Pedro capítulo 1. Ponemos pausa y la próxima semana continuamos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Aleluya. Dios Todopoderoso, te agradecemos la bendición de poder abrir tu palabra esta mañana. Hay tantas enseñanzas que podemos sacar de ellas y sin duda alguna este día, Señor, este día en particular ha sido rico en enseñanza para nuestra iglesia. Rogamos, Señor, que toda la enseñanza recibida este día aquí con los adultos, con los jóvenes, con los niños, sea de edificación y se vea, Padre, se vea ese desarrollo de carácter cristiano en las familias de la iglesia. Familias comprometidas con Cristo, familias comprometidas con la iglesia, familias firmes, estables, familias luchando en la fe y saliendo vencedores, entendiendo, Señor, que en medio de tanta corrupción de este mundo, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Aleluya. Gracias, Señor, por todo lo precioso que encontramos en tu palabra. Nuestra fe, nuestra salvación, Cristo, la piedra del ángulo de nuestra fe. Y gracias, Padre, por las maravillosas promesas que tenemos en tu palabra, para que nosotros al practicarlas, al recibirlas, podamos desarrollar un fuerte, firme
carácter cristiano que glorifique tu nombre, Señor. Gracias por bendecirnos esta mañana con la presencia de cada uno de los que estamos aquí. Es una bendición poder vernos nosotros aquí, abrazarnos, Señor, y darnos una palabra de bendición los unos a los otros. Y gracias por la bendición de tu palabra, Señor. Y gracias por la bendición, Señor, de poder cantar juntos en honor y en gloria a tu nombre, Señor. Gracias por la bendición de tu palabra. En el nombre de Jesús. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Oramos, Señor, que nos fortalezcas esta mañana, Señor. Fortalece nuestra fe. Queremos desarrollar esa vida que te agrada a ti, Señor. No solo de palabras, sino de acción cada día.
Sabemos que al salir de las puertas de este santuario vamos a enfrentar luchas, vamos a enfrentar tentaciones y dificultades. Tal vez nuestra fe sea probada de alguna manera. Mañana mis hermanos van a salir de su casa para ir a su centro de trabajo y se van a encontrar con dificultades, Señor, en donde su fe, su cristianismo es probado, su manera de hablar es probada, donde su honestidad es probada. Dios, fortalécenos esta mañana en el nombre de Jesús. Ayúdanos a salir vencedores, así como el oro se purifica, nuestra vida cada día se está purificando, Señor, y estamos formando un carácter, Señor, que nos va a llevar a ser más que simplemente cristianos, sino verdaderos discípulos de Cristo y siervos de Cristo en algún área del ministerio, en la vida de la iglesia, Señor. Pero tenemos que decir esta mañana: por favor, fortalécenos, ayúdanos. Te rogamos, Señor, por bendición, Señor, y en familias que están en conflicto, Señor. Muestra tu gracia, muestra tu gloria, Señor. Cumple tus promesas de bendición en estas familias que están pasando por conflictos. No permitas que el enemigo gane ventaja. Nuestra vida, Señor, y nuestra decisión está en tus manos. Danos una semana de victoria, Señor. Danos una semana de éxito. Danos una semana en la que tú nos libres de caer en pecado, de caer en la tentación. Danos una semana, Señor, de refrigerio espiritual en nuestra casa. Danos una semana, Señor, en la que podamos impulsar el altar familiar en nuestros hogares. Danos una semana de crecimiento y de madurez para honra y gloria de tu nombre, Señor. Ponemos nuestra vida y nuestra familia en tus manos. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos. Amén.